Buen día, Magíster y en las calles. Mi nombre es Fernanda Musso Muentes, de la carrera de Contabilidad y Auditoría, paralelo B. Soy integrante del grupo número 5 y mis temas a exponer son qué es la bicameralidad y cómo se compondría. ¿Qué es la bicameralidad? La bicameralidad es un procedimiento que se implementa en el sistema político. Está compuesta de dos cámaras, es decir, que el poder legislativo está dividido en la Cámara Alta, o también denominada Senado, y en la Cámara Baja, o también conocida como Congreso. Y ambas cámaras conforman lo que se denomina el Parlamento. La Cámara Alta, o también denominada Senado, es la que se ocupa de las cuestiones territoriales y de los tratados internacionales, mientras que la Cámara Baja es la que se encarga de iniciar y aprobar las leyes propuestas por el gobierno. Dentro de este sistema existe un mayor control, debido a que las decisiones que toman son compartidas y a su vez que se realiza un consenso entre representantes de ambas cámaras. Es decir, que está comprendida de un representante por cada provincia, y esto evita que las provincias más grandes abusen de las provincias más pequeñas que cuentan con menos habitantes. Además, este sistema se puede dividir en dos tipos: la bicameralidad simétrico y la bicameralidad asimétrico. La bicameralidad simétrico consiste en que ambas cámaras poseen un poder equitativo y notorio, pero sin embargo ninguna puede autorizar nada sin el consentimiento de la otra. Es decir, que cuando la Cámara Baja necesita aprobar una ley, tiene que acudir a la Cámara Alta. Y cuando la Cámara Alta necesita aprobar una ley de cuestiones territoriales o de tratados internacionales, tiene que acudir a la Cámara Baja para que ambas tomen decisiones y esto sea unánime. Esto sucede en el caso de Estados Unidos, que el Senado es la unión de todos los estados y se le acredita un poder similar al del Congreso, pero aún así el Congreso tiene la máxima autoridad, mientras que la bicameralidad asimétrico, este consiste en que el Senado tenga una baja participación y una condición desfavorable frente al Congreso. En teoría, la Cámara Alta fue diseñada para tratar las cuestiones territoriales y los tratados internacionales, pero en el caso de España esto no sucede, ya que como en España el poder legislativo acude en ocasiones al veto para poder saltarse esta ley. Esta modalidad ya estuvo vigente en nuestro país entre los años 80 y 90. La Cámara de Diputados, que representaba al pueblo en su conjunto, y por otra parte la Cámara del Senado, que representaba a los distritos o circuitos territoriales, los cuales se dividían de acuerdo a un esquema de descentralización jurídica y política. Además, este sistema servía para recompensar a las fuerzas políticas que se encontraban al interior del legislativo y para premiar o castigar al presidente de turno, y a su vez esto afectaba a la gobernabilidad. Gracias. Bueno, mi nombre es Priscila Mendoza. El tema que me tocó a mí fue el sistema bicameral en el Ecuador. Como primer punto decimos en sí que el sistema bicameral es en sí el que debe pasar obligatoriamente por la revisión y aprobación de ambas cámaras. Ahora se plantea la pregunta: ¿qué beneficios traería implementar la bicameralidad en nuestro país? Ahora dice que al momento de la existencia de dos cámaras, cada una cumpliría con funciones específicas y en algunas circunstancias cumpliría
compartidas. Ahora, como su segundo beneficio, diríamos que para poder formar de una correcta manera la elección de los integrantes del sistema legislativo bicameral, en sí es necesario aprender a diferenciarlas, ya que si no, pues las cámaras tendrían la misma representación, resultando que todos los procesos sigan la misma suerte, igual al que el de un sistema unicameral, lo que en sí esto sería pues nada funcional. Ahora, como su segundo beneficio, diríamos que las políticas existentes, tanto en lo que es la cámara superior como la inferior, están determinadas por distintas proporciones, lo que en sí ayudaría más bien a lo que es el debate y a un buen razonamiento, lo que sería mucho más eficiente al momento de juzgar. Ahora, con la existencia de dos cámaras, pues la variación en la representación en cada una de ellas pues permite que exista un mayor control por parte del órgano legislativo respecto a las decisiones que en su momento se llegasen a tomar. Por ende, respecto a estas decisiones que se llegasen a tomar, pues estas resultarían un tanto arbitrarias por parte y parte. Ahora, por ejemplo, en el caso de un juicio político, pues cualquiera que éste sea, y en este caso, como es el del sistema bicameral, pues diríamos que la Cámara Baja se encargaría de hacer lo que es la acusación y la Cámara Alta más bien conocería el proceso y lo juzgaría. Ahora, como decimos que otro de sus beneficios, dijimos que hay la existencia de un mayor control por parte del órgano legislativo. Ahora, como otro de sus beneficios, pues también diríamos que la presencia de dos cámaras pues ofrece de una mejor manera pues la buena inteligencia entre el órgano legislativo y el ejecutivo, pues permite contar con partidarios capaces de balancear la posición simétrica de cualquiera de las cámaras. Ahora, las dos cámaras en sí, pues estas permiten establecer diversos esquemas de representatividad, lo que en sí fortalece de un modo en sí mejor al sistema democrático. En sí, otro de sus beneficios es que el bicameralismo en sí promueve pues más bien una cooperación vertical entre diferentes niveles de gobierno, por ejemplo, administración central y regional. Ahora, como su otra pregunta en sí, ¿qué consecuencias traería implementar lo que es la bicameralidad en nuestro país? Pues diríamos que en sí la bicameralidad en sí puede en determinadas circunstancias generar conflictos entre una cámara y otra. Ahora en el Ecuador pues se ha venido diciendo que hay que hacer cambios muy importantes en lo que son ahora los proderechos humanos, y que al tratar de hacer el mismo sistema bicameral, pues que a pesar de que este permita una mayor reflexión sobre los puntos a debatirse, pues en sí esto por sí mismo, los cambios que se pretenden hacer y que se pretenden implementar, estos más bien tienen una demora muy importante, como es esta de aquí, demora en el proceso legislativo. Ahora, otras sus consecuencias que diríamos, por ejemplo, esta tiene una reducción de la representación popular, ya que basta con un menor de votos para, por ejemplo, rechazar una ley implementada. Ahora, por ejemplo, se pueden encontrar también otra como de sus consecuencias, pugnas o conflictos dentro de un mismo poder de Estado. Otras de sus consecuencias diríamos que los órganos legislativos bicamerales se irían debilitando. Otra también que destaca como una desventaja más bien sería la posibilidad de que ésta produzca una disparidad de criterios que entre los representantes de ambas cámaras, pues al momento de apreciar un mismo problema, pues haría un problema entre, como se dijo, entre las dos cámaras. Gracias. Mi nombre es Keila Naí Pacheco Almendari y el tema es países latinoamericanos que utilizan la bicameralidad. Los países que utilizan el sistema bicameral son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Haití, República Dominicana, México, Paraguay y Uruguay. Y no hace mucho tiempo no fueron los países que fue de Perú en el año de 1992 y Venezuela en el año de 1999. Contaron además con un previo sistema
comercial a su restauración democrática lo que fueron los países de Ecuador y Nicaragua. Estos países poseen o poseyeron 2 cámaras. Como siguiente tema tenemos los apartados que se dedicaban a describir y analizar a estos países en función de diversas variables. Como primera variable tenemos lo que es la base de representación, es decir, que el criterio que se utilice para determinar las características de los segmentos o conjuntos de los electores que elijan a sus representantes. Como segunda variable tenemos el modo de elección de los representantes. El modo de elección de los representantes se extiende a lo que es el conjunto que se determina de cómo se eligen o cómo se nombran a los representantes. La tercera variable es el tamaño de la Cámara. El tamaño de la Cámara tiene un impacto central en lo que son los costos de las decisiones de un sistema político. La cuarta y quinta variable corresponde a la duración del mandato de los representantes y a los mecanismos de renovación. Como duración se entiende a qué tiempo se ha elegido a un representante y como el mecanismo de renovación se entiende a los ciclos electorales en que se hayan realizado ellos mismos. Como sexta variable tenemos que corresponde a los requisitos constitucionales para ser elegido, es decir, atendiendo a la necesidad de una Cámara con mayor experiencia. La séptima variable son las atribuciones de cada una de las cámaras en diferentes asuntos de las políticas públicas. Y como última y octava variable tenemos lo que es el proceso de la toma de decisiones bicameral. Es decir, que son las reglas con las cuales se determina cómo se llega a una decisión final. Con estas 8 variables se puede explorar la diversidad institucional del bicameralismo en lo que es los países latinoamericanos. Como siguiente tenemos lo que es las fortalezas del bicameralismo, las cuales se dividen en 3, la simetría, la congruencia y la legitimidad. La simetría. Este es el grado de igualdad entre los poderes legales de las cámaras. En el bicameralismo simétrico, los poderes de 2 cámaras son idénticos, ya que por lo general son promulgados a leyes requiriendo consentimientos de ambas cámaras. La congruencia. Esto quiere decir que se describe la semejanza de las cámaras en cuanto a su composición de partido. Las cámaras son congruentes cuando el mismo partido disfruta de la mayoría de ellas y serían incongruentes cuando la composición de las cámaras es distinta. Por último, la legitimidad. Nos indica que la legitimidad es cuando una cámara segunda tenga la probabilidad de utilizarse plenamente sus poderes. En muchos países se considera que las segundas cámaras carecen de legitimidad. Gracias. El bicamerismo en Inglaterra y los Estados Unidos. Dentro de la Constitución de los Estados Unidos nos encontramos con un artículo numeral 50, el cual nos dice que el poder legislativo de los Estados Unidos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Esto nos quiere decir que en esta Constitución vamos a tener 2 poderes, uno que es el legislativo y el otro el ejecutivo. Dentro del legislativo tendríamos lo que son los mandatarios de naciones o los diputados, mientras que en el poder ejecutivo tendríamos lo que son los senadores, o un claro ejemplo dentro de nuestro país vendrían a ser lo que son los asambleístas. Ya, esto es por parte de Estados Unidos. Dentro de lo que es Inglaterra, pues este sistema bicameral se dio en el siglo XIV, en donde se agruparon los integrantes del Parlamento por afinidades naturales en 2 cuerpos distintos. Se representó en 2 cámaras con diferencias. ¿Qué nos quiere decir estas diferencias? Que en vez de los Estados Unidos que tiene 2 poderes, en Inglaterra no se les conocen como poderes, sino como cámaras. Una de ellas es la Cámara Alta y otra es la Cámara Baja. También vendría a ser un sistema bicameral. La
la Cámara Alta está dada por los llamados nobleza o los propietarios de algún poder o algún poder económico dentro de su país, ¿no? Los que llamamos a Cámara Baja, pues está representado, como ellos dicen, los comunes o también llamado el pueblo. Ya, dentro en la actualidad ya no vendrían a ser comunes, sino vendrían a ser personas de bajos recursos, pues, ¿no? Ya. Dicho esta parte, pues tendremos explicado lo que es la bicameralidad dentro de estos dos países, ¿no? Que son del primer mundo. Ya, a ciencia cierta, pues no tenemos unos datos que nos revelen si es que fue de ventaja o de desventaja hablar del sistema implantado en estos países, ¿no? El sistema bicameral, ya que no, según mis resultados y según mis investigaciones, pues no nos da esos datos. Pero sí nos da unas ventajas de este sistema impartidos en lo que es en estos dos países, ¿no? Bueno, la primera ventaja tenemos lo que es lo que debilita dividiendo al poder legislativo, que tiende generalmente a predominar sobre el ejecutivo, que favorece pues el equilibrio de los poderes, ¿no? Esto nos quiere decir que partiendo del poder legislativo y por su lado el poder ejecutivo, pues ambos tienen distintas acciones de prácticamente, podríamos decir, de producir, ¿no? De acciones al poder desarrollar nuevas leyes o nuevas reformas, que cada uno de ellos se desenvuelvan en este papel, ¿no? Por eso que nos dicen que como primer punto, como primera ventaja, sería que se dividieran entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Como segunda ventaja tenemos lo que es el caso de conflictos. En caso de conflictos, pues cada poder, sea ejecutivo o sea legislativo, pues se encargaría de cada quien resolver sus problemas o sus errores para no molestar a la otra parte. Esto sería una ventaja, ya que dando un ejemplo dentro de nuestro país, pues no es muy factible mandar un problema a en este caso sería asambleístas, ya que tienen diferentes formas de pensar o diferentes reformas que cada uno quiere a su conveniencia, ¿no? Entonces, por esa parte tenemos una ventaja dentro de estos países. Ya, como tercera ventaja, pues tenemos lo que son la rapidez de resoluciones. Esto se debe a que cada parte del poder ejecutivo o legislativo, pues ya hemos dicho, resuelven sus problemas cada quien aparte, claro, y siempre y cuando que estén las dos informadas y principalmente de acuerdo. Pues estas serían las ventajas de este sistema bicameral. Gracias. Parlamento bicameral. Un parlamento bicameral consta de dos asambleas que comparten el poder legislativo. En todo el mundo, a cerca de 80 países tienen un sistema legislativo bicameral. Por regla general, el bicameralismo es más frecuente en estados federales y presidenciales de gran tamaño, mientras que el unicameralismo está presente en países pequeños y centralizados con un sistema parlamentario. Los riesgos. El sistema de la Cámara única puede resultar menos costoso, más sencillo y eficiente. Asimismo, evita la duplicación y los bloqueos.
al tiempo que concentra la responsabilidad democrática en una asamblea electa. Los controles y contrapesos de la bicameralidad también pueden provenir de otras instituciones sin que se requiera una segunda cámara legislativa. Las desventajas: si hay leyes mejor pensadas, mejor elaboradas, en cambio demoran mucho en elaborarse. Es otro de los cuestionamientos que tiene la bicameralidad, según dijo Hernán Salgado en la Universidad Católica un 8 de septiembre. Otro de los cuestionamientos es que, según varios analistas y constitucionalistas, no se debe duplicar la representación nacional con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, y que los de la Cámara de la Serenidad no pueden mantenerse por mucho tiempo. Las ventajas dentro del poder legislativo con dos cámaras: la primera es que representa a los gobiernos subnacionales, actúa como órgano experto de examen y revisión, realiza un segundo control democrático del poder de la Cámara Baja, y también representa diferentes intereses socioeconómicos y de minorías etnoculturales. Argumentos a favor del sistema bicameral. Quienes se inclinan a estos argumentos tienen las siguientes razones. En el plano técnico-jurídico, el bicameralismo permite una mejor calidad de trabajo legislativo, ya que el Senado actúa como una cámara de enfriamiento, cámara de reflexión o cámara de revisión, controlando los impulsos pasajeros y las precipitaciones que pueda provenir de la Cámara de Diputados, llamada también Cámara de Origen, Cámara Baja o Cámara de Representantes. El profesor Humberto Larroche manifestó que si consideramos que la ley es algo de lo que debe ser discutido profundamente y pasar a través de filtros legislativos, hay que concluir que el bicameralismo es el sistema más conveniente. El profesor Viscaretti de Rupa señala que la existencia de dos cámaras constituye una garantía de que el trabajo parlamentario se va a desarrollar con más cuidado y reflexión, evitando decisiones apresuradas. En el plano político, la ventaja del sistema bicameralismo se reproduce en el trabajo de fiscalización o control parlamentario, en donde por lo general los juicios políticos se organizan y transmiten en la Cámara Baja, pero se resuelven en la Cámara Alta, evitando que los mismos acusados actúen como jueces. Quienes promueven la bicameralidad señalaron que la búsqueda de eficiencia y ahorro no debe de modificar un parlamento que equilibre de formas diversas de representaciones y garantice la calidad legislativa al pasar leyes de una cámara a otra. Otra ventaja sería que la existencia de dos cámaras permite establecer diversos sistemas de representatividad, uno para la Cámara de Diputados y otro para la Cámara de Senadores. Gracias.